Familia, bienvenidos a una enseñanza más del Salón de la Sabiduría. Nos reunimos como cada semana a dar estos saltitos hacia adentro. Cada enseñanza del Salón de la Sabiduría es un salto hacia adentro, es un despertar, es una expansión. Cada enseñanza del Salón de la Sabiduría es una expansión y hoy no es la excepción. Hoy vamos a dar un pasito, hoy vamos a dar un pasote. Y para dar este pasote, le pido a Dios, Padre, Dios, Madre, que me permita encontrar las palabras, la secuencia y la elocuencia que necesito para poderles transmitir y poderles comunicar el mensaje y la enseñanza que tengo para el día de hoy. Miren, hoy quiero hablar de la sombra. Voy a hablar de la sombra, pero voy a hablar de la sombra desde una perspectiva subconsciente. No, no a la acostumbrada sombra de la que generalmente hablamos, que es esta sombra de emociones de baja vibración, de pensamientos de baja vibración. A veces creemos que la sombra es como sentir enojo o sentir rabia o sentir ira. En algún momento de mi vida llegué a abrazar una sombra todavía más profunda, que era la sombra de sentir envidia, egoísmo, de sentir odio. Dirán, ¿en serio? Sí. Y yo creo que como seres humanos no estamos exentos de esas emociones y sentimientos, pero hoy quiero hablar de la sombra incluso yendo un paso todavía más profundo. Esto es una energía con la que he trabajado de hace un par de semanas hacia acá y de la que estoy saboreando y en la que creo que ya es momento de que concluya este aprendizaje en mi vida, este lapso de aprendizaje. Y generalmente, voy a desvelar los secretos del mago. Generalmente, muchos de los temas que presento aquí son los temas que yo trabajo internamente, de los cuales estoy aprendiendo, de los cuales me estoy escuchando, de los cuales yo estoy navegando dentro de mí. Y al final, cuando ya necesito las conclusiones finales de hacer mi síntesis, hago como que la tesis, la vivo, la exploro, la investigo, la presento, la abrazo. Y ya que presenté la síntesis, perdón, ya que presenté la tesis, siempre en el Salón de la Sabiduría vengo y hago la síntesis. Y al final siempre encuentro como la conclusión. Ah, la idea que me faltaba, pero ya compartiendo mi propio aprendizaje y mi propia experiencia. Así que muchos de los temas que hemos hablado, no muchos, todos los temas que hemos hablado en el Salón de la Sabiduría han sido a través de mi propio aprendizaje, de mi propia evolución. Y bueno, para eso estamos aquí, para evolucionar todos. No sé ni por dónde comenzar, pero voy a comenzar por el principio. Hace un par de semanas empezó a tocar a mi puerta una energía que se había presentado en mi vida, que yo había vivido y que se repetía en forma de patrón constantemente a lo largo de casi toda mi vida. Y esta energía se había presentado, yo, o al menos yo era consciente que esta energía se había presentado desde mi adolescencia hasta acá, se hizo más fuerte en mis años 20, pero ahora en mis últimos años, para no revelar mi edad, en los últimos años de vida, no se hacía más fuerte, me secuestraba. Era una energía que me secuestraba y que me hacía entrar en pensamientos, en procesos emocionales y en procesos sentimentales fuertes y podríamos decir que hasta autodestructivos. Y era una energía que siempre, por energía me refiero a conducta, ¿eh? O sea, por energía me refiero a conducta, a esa conducta como el comer pan, ya sabes, ay, es que quiero comer pan. Y esa energía que sabemos que es una conducta que a lo mejor si la extendemos a lo largo de nuestro, o sea, si comemos mucho pan no es sano para nosotros.
Y entonces sabemos que comer pan no es sano y que deberíamos de limitar el consumo de pan o al menos tener control sobre el consumo de pan. Y entre más queremos dejar el pan, más entra esa necesidad de querer consumir pan, ¿va? Un vicio. Y como vicio, más bien como todo buen vicio, y a mí me gusta este juego de palabras, porque yo he descubierto a lo largo de mi vida que los vicios tienen que ver con los vacíos. Y me gusta el juego de palabras porque siento, solo hay una palabra que cambia toda la frase, pero es vicios y vacíos, ¿no? En realidad varias palabras, pero tienen como la misma connotación. Todos los vicios vienen de un vacío, algo que queremos llenar, una pieza en nosotros que hace falta. Y por lo general, esta pieza que hace falta en nosotros está faltando o este hueco viene desde el subconsciente. Y estoy empezando a rebotar ideas para agarrar el hilo, ¿va? Pero ya viene, ya agradezco tener la claridad para poderlo compartir. Es un tema complejo, bastante abstracto, porque es subconsciente, pero creo que es necesario que lo platiquemos, creo que es necesario que lo pongamos sobre la mesa y mi tarea es iniciar la conversación para que nosotros podamos continuar esa conversación interna y ver qué tanto de esto nos resuena, qué tanto nos rebota y qué tan profundo realmente estamos conociéndonos, qué tan profundo es nuestro autoconocimiento. Entonces, les decía que empiezo a entrar en contacto con esta energía del vicio, de un vicio, que generalmente los vicios sí tienen manifestaciones físicas como el alcohol, como las drogas, como el trabajo a veces es un vicio, pero casi siempre o lo que para mí es un vicio por definición es un vacío emocional. Entonces, empiezo a entrar en contacto con de este vacío emocional que había en mí y este vacío emocional se había presentado a lo largo de toda mi vida, desde mi adolescencia, desde mi etapa de juventud temprana, pero en esta etapa se hacía más fuerte ese vicio, se hacía más fuerte ese vacío y era una energía en la que yo sentía o yo creía que no podía resistir, más bien era una energía que yo creía que me secuestraba, que me hacía, que me poseía. Y entre más intentaba resistirla y entre más intentaba controlarla, esta energía me hacía todavía entrar en situaciones de crisis emocionales existenciales, en conductas incluso que ponían en peligro mi propia integridad física. Y entonces, hace un par de semanas me determiné a entender qué era lo que estaba pasando dentro de mí, qué era lo que estaba detonando estas conductas, estas energías, estos pensamientos y por qué parecía que a lo largo de mi vida se hacían incluso más grandes, como una especie de bola de nieve. Y uno de los miedos más grandes que yo tenía era seguir creciendo y que esto creciera conmigo, porque dije, va a llegar un momento en el que no lo voy a poder sostener y esto me va a absorber y voy a hacer o a comportarme de una manera muy distinta a como realmente me quiero comportar. Y ahí estaba la frase, ahí estaba la clave, porque yo quería comportarme de cierta manera, yo quería presentarme ante el mundo de cierta manera y estaba ocultando un aspecto mío que se había quedado vacío desde mi infancia. Y ese aspecto mío que se había quedado vacío en mi infancia me tocaba la puerta y me jalaba como cuando un niño le exige atención a su papá, me exigía atención, pero como yo lo juzgaba y yo lo catalogaba como algo negativo, como algo impropio de mí
o incluso lo juzgaba como que no era lo suficientemente elevado en conciencia para ser parte de mi vida. Porque ya saben que todos queremos vivir vidas elevados en conciencia, queremos ser seres espirituales, queremos ser seres de luz, pero eso que me estaba tocando la puerta era mi sombra. Pero yo tenía esa necesidad de que el mundo me aprobara como alguien bueno, que el mundo me aprobara como alguien intachable y estaba resistiendo a mi sombra. Juzgaba mi sombra, la señalaba y la negaba. Pero adivinen qué, la sombra no es nada ajeno a nosotros. Nuestras sombras, tu sombra, es aquella experiencia de vida que a tu temprana edad probablemente no pudiste manejar, no pudiste comprender algo dentro de tu sistema energético y emocional se distorsionó y se creó un vacío. Y cuando una persona tiene un vacío, ese vacío, mientras no lo llenes, primero, mientras no lo reconozcas, antes de llenarlo, mientras no lo reconozcas, mientras no reconozcas que tienes un vacío emocional, que tienes un vacío sentimental, que tienes un vacío energético, ese vacío te va a tocar la puerta cada vez que puedas con el único afán de que tú lo puedas reconocer. Y solo espero que si hay un vacío, que si hay una sombra, que si hay un tema que te ha buscado toda tu vida y que tú hasta ahora lo has resistido, lo has negado, lo has ocultado, lo has catalogado como negativo, lo has querido sacar y excluir de tu vida, yo esperaría que después de esta charla tú puedas hacer las paces con esa parte tuya que se encuentra en vacío porque de hecho es la parte tuya que más amor necesita de ti. Y no importa qué conductas, pensamientos o hábitos tan poco éticos o morales provengan de ese vacío, tu labor, tu trabajo es abrazar, paternar y maternar a esa versión tuya que generó ese vacío. Y esto se genera en todos los seres humanos. Lo tengo yo, lo tienes tú, lo tiene tu pareja, lo tiene tu vecino, probablemente lo tengan tus hijos, lo tuvieron tus padres. ¿Por qué? ¿Eres pesimista, Alberto, al respecto? No, no soy pesimista, soy realista. Y vivimos en una sociedad que no dignifica la naturaleza del ser humano. Vivimos en una sociedad que no dignifica la expresión en su totalidad del ser. Hay temas que todavía son tabús. Y ahí donde hay temas que son tabús, un ser que quiere expresar, experimentar, probar, conocer, saber de ese tema, es mutilado por la sociedad y se genera un vacío, porque hay un alma, hay un ser queriendo probar esa experiencia de vida que es juzgada, que es señalada y que si él la desea genuinamente, inmediatamente y automáticamente es señalado como una persona mala. Y pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo del dinero. El dinero es una manifestación de Dios y corresponde a una energía. Todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere acceder al dinero? ¿Qué pasa cuando alguien ambiciona dinero?
Uy, no, ya perdió el piso. No, 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 ya esta persona la perdimos. No, ya se convirtió en una persona mala. Como si el dinero tuviera el poder o la capacidad de hacerte una persona de bien o mal. El dinero no tiene esa capacidad. Tú tienes esa capacidad. Pero esos acuerdos colectivos que tenemos de si vemos a una persona vistiendo de tal manera, o si vemos a una persona gastando dinero, si vemos a una persona, inmediatamente lo estamos catalogando. Y adivina qué, eso está generando vacíos existenciales, está generando vacíos emocionales, porque por naturaleza divina tú veniste a vivir en abundancia. Y uno de los aspectos de la abundancia es el dinero. Y si tu alma está buscando ya en este punto de tu vida expresar toda la abundancia y tú quieres expresar la abundancia en esta experiencia del dinero y alguien llega y te dice, no porque es malo, no porque vas a perder tu humildad, no porque vas a perder tu... Se genera un vacío. Y ese vacío que se inserta en el subconsciente o que se desconecta en el subconsciente, te va a estar tocando la puerta de una y mil maneras hasta que lo atiendas y puedas llenarlo con el amor de Dios y con la luz del cielo, que es la única manera que tenemos en esta actualidad de llenar vacíos. Desde la psicología le llaman autoestima. Y miren cómo se trastorna una persona con una autoestima dañada. Cómo creamos codependencia a algunas situaciones, personas u objetos o sensaciones cuando tenemos vacíos en el autoestima. Y en el ejemplo que te estaba contando acerca de mí, porque yo solo me atrevo a hablar de este tema que es fuerte porque lo he vivido y porque lo he saboreado y porque lo he ahondado y lo he abrazado y lo he escudriñado y lo he estudiado y lo puedo presentar porque me capacita el haberlo vivido, no el haberlo leído. Me encanta leer, pero esto no es algo que se pueda leer y compartir. Esto es algo que se vive, se transmuta y se comparte. Yo estaba determinado a poner un alto a esta conducta en mi vida, a este patrón interminable que me secuestraba, que me tocaba la puerta, que de una y mil maneras se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Y tomé la determinación de decir, esto llegó hasta aquí. Tengo que hacerme cargo de esto y no importa qué tan profundo tenga que llegar, llegó la hora de saber qué hay detrás. Claro, la sombra, ¿qué dijo el ego? No, 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 Alberto, no hagamos eso, porque si haces eso y alumbras esa sombra, ese vacío y escudriñas, te vas a volver en una persona mal vista por la sociedad y luego no vas a poder hablar de estos temas porque vas a ser débil. ¿Por qué mal visto por la sociedad? Porque vas a ser una persona débil, vas a ser una persona inmoral, porque no vas a poder sostener la figura de autoridad que tú tienes que ser y no vas a poder seguir aparentando que eres una persona de conciencia elevada. Y este cuento venía de mi ego, ¿eh? No venía de mi conciencia. La conciencia no juzga. La conciencia, entre más elevada está, entiende que más seres humanos somos. Y la conciencia no juzga. Si hay algo en nuestra vida que estamos juzgando, lo estás juzgando desde el ego, hermano. Porque la conciencia vino a expandirse y la conciencia quiere llegar hacia esos lugares, pero el ego resiste. Ok. Sabía que me iba a tomar mucha energía de mi parte y sabía que iba a ser un viaje profundo hacia mí. Para mí habría sido muy fácil culpar al que tenía enfrente, culpar a las situaciones y decir, es que otra vez resultó que vino esta persona y me volvió a decir y me volvió a hacer y entonces yo incurrí porque eso era lo fácil. Pero yo sabía que ese no era el camino. Yo sabía que el camino era hacerme responsable de mí mismo y mucho les he platicado acerca de la responsabilidad.
que para mí la responsabilidad no es una obligación, es la capacidad de responder. Entonces yo quería tener la capacidad de responder ante esta situación que yo estaba viviendo, de carencia, de hecho. Y me metí profundo. Pues no van a creer que descubrí que esto no venía de mi adolescencia, esto venía de mi infancia. Y un día estaba platicando con mi hermano querido que está escuchando esto y le dije, estoy preocupado porque ya vi que mi psique, o sea, que mi niño está trastornadito, que mi niño interior está trastornadito, está tocadito, ¿no? Como decimos acá. Porque no hay manera que mi niño haya aprendido a tener estas conductas que para la sociedad son desdeñables. ¿Y en qué momento a los 4 años este niño ya sabía, pues manipular, ya sabía conseguir, ¿saben? Y dije, esto es más profundo, esto tiene que ir más profundo. Y efectivamente fue más profundo. Y esto era una herida que tal vez todos tenemos, y es la herida de no haberte sentido deseado, ya sea al momento de tu concepción o al momento de tu nacimiento o al momento de tu crianza, pero si hay un ser humano que no se sintió deseado en estas primeras etapas de vida, genera un vacío emocional y ese vacío emocional se presenta una y otra vez en diferentes situaciones para que tú puedas reconocer que hay una falta de tu valor, para que tú puedas hacer ese viaje interno y reconozcas dónde está la carencia más grande que tienes como ser humano. Y la carencia más grande que yo tenía como ser humano era el no haberme sentido deseado. Y entonces toda mi psique y todo mi sistema energético buscó a lo largo de mi vida no llenar el vacío, buscó a lo largo de mi vida aparentar que no tenía el vacío. Y en ese afán de aparentar, controlaba las situaciones a mi alrededor para yo no parecer esta persona falta de o carente de valor propio, de autoestima, de amor personal, pero a ese nivel tan profundo. Y a lo largo de mi vida, esto estuvo presente en mis parejas, en mis trabajos, en vicios, en sustancias, en economía, y al final se trataba de reconocer que yo tenía que darme ese valor, que había una falta de valor en mí y que muy probablemente también hay una falta de valor en ti. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Porque creo que llegó el momento en el que la humanidad empieza a reconectar con su valor. Yo creo que ese ha sido el truco más grande que ha jugado los sistemas con todos los seres humanos, que nos diseñaron un ambiente en el que al ser humano se le robó su valor personal. Nos criaron personas, nos educaron personas, nos engendraron personas, trabajamos con personas que no tienen valor y que no pueden reconocer nuestro valor. Y es el común denominador en toda la humanidad. Se manifiesta de muchas maneras, sí. ¿Y sabes por qué me atrevo a decirte esto? Porque lo puedo observar. El yo haber reconocido mi falta de valor personal, me hizo ir a un viaje tan profundo a mi subconsciente
capaz que hasta el inconsciente. Y después de haber ido tan profundo y de haber regresado con la respuesta, con el camino y con el mecanismo resuelto para yo empezar a darme mi valor, puedo entonces ahora observar dónde está la falta de valor allá afuera en la humanidad y de qué maneras estamos supliendo esa falta de valor y de dónde viene y de dónde se ha gestado esa falta de valor. Este es un llamado entonces para que tú empieces a hacer ese análisis y que empieces a determinar, que empieces a ponderar cuáles han sido esas situaciones que se te han presentado en tu vida y que pareciera que es una adicción. ¿Es el dolor físico? ¿Es una sustancia? ¿Es la manera en la que te relacionas con tus parejas? ¿Es la manera en la que ganas tu dinero? ¿Es la manera en la que administras tu dinero? ¿Es la manera en la que te ves al espejo? ¿Es la manera en la que te relacionas con tu trabajo? ¿La manera en la que te relacionas con tus pertenencias o con tus bienes? ¿O será la manera en la que te relacionas contigo mismo? ¿Cuál ha sido ese tema que se te ha presentado una y otra y otra y otra y otra vez? Y es muy probable, hermano, hermana, que detrás de ese tema haya un vacío emocional. Haya algo que en tus primeros años de vida la vida no te lo dio y se generó esa falta, esa ruptura en la cadena, esa carencia de eso y empezaste a crear una personalidad, un sistema de pensamientos, un sistema de emociones, un sistema incluso físico y un sistema espiritual alrededor de esa carencia. Lo que desde la psicología le llamamos personalidad. Ese es el verdadero ego, esa es la verdadera sombra. Y entre más resistas a esa personalidad, a ese ego o a esa sombra, solo porque en los últimos años empezaste un camino espiritual y empezaste a expandir tu conciencia y empezaste a ser consciente de que hay un camino de luz, de que hay un despertar masivo, de que hay una manera de ascender. Si en los últimos años entraste en contacto con estos temas y quieres entrar a la quinta dimensión para la nueva tierra, pero lo quieres hacer dejando de lado esta personalidad, te va a llamar, te va a jalar, te va a secuestrar y te va a sentar frente a ella y te va a decir, no vas a ningún lado si no es conmigo. Pero ese si no es conmigo implica que te sientes a tener una conversación con esa versión tuya que está en sufrimiento, que está en dolor, con esa versión tuya que aún eres y que seguirás siendo, porque no podemos borrar nuestra historia, podemos abrazar nuestra historia, podemos maternar a nuestra historia, podemos paternar a nuestra historia, podemos escribir una historia nueva hacia adelante, pero no podemos borrar la historia pasada. No puedes borrar y no deberías borrar lo que has vivido hasta ahora, porque eso son tus lecciones. Porque yo descubrí que la lección más grande que yo había venido a jugar a este mundo había sido el recuperar mi valor. Esa lección enorme que me costó
tantos años de mi vida entender, comprender y abrazar, que se había repetido desde que tenía uso de razón y que me había tocado la puerta desesperadamente. Esa era mi lección de vida, ese era mi propósito de vida, eso es lo que yo había venido a encarnar, ese era el servicio que yo había venido a hacer aquí al planeta, que yo vine a hacer al planeta, recuperar mi valor, recuperar mi poder. Tal vez tú veniste a recuperar tu disfrute, tal vez tú veniste a recuperar tu dignidad, tal vez tú veniste a recuperar tu valor, tal vez tú veniste a recuperar tu verdad, tal vez tú veniste a recuperar tu amor, tal vez tú veniste a recuperar tu conexión, pero se recupera yendo hacia atrás y llenando los vacíos que se generaron, solo para que tú pudieras darte cuenta que ese era tu camino de vida. Y seguramente me dirán, ¿y cómo sé si tengo un vacío? ¿Cómo sé si hay un tema? Bueno, la pregunta que yo te haría es, ¿cómo te visualizas o cómo crees? ¿Cómo realmente sientes tú que eres por dentro? Si tú has tenido esta visión maravillosa cuando cierras los ojos y te ves como una persona expandida, integrada, te ves como una persona sana, te ves como una persona saludable, te ves como una persona carismática, te ves como una persona radiante, te ves como una persona abundante, te ves como una persona intachable, pulcra, maravillosa, luminosa, con una radiancia que impacta a los demás. Si tú te has visto así, pero no estás viviendo así, hay una pieza que falta. Y esa pieza que falta es el vacío emocional que traes encima. Y ese vacío emocional que traes encima no se resiste. No se dice, ay, es que huele feo, no lo quiero ni ver. Ese vacío es el que se abraza, es el que se acompaña, es el que se rematerniza y se repaterniza. ¿Y a qué me refiero con que lo rematernices y repaternices? Que lo entiendas, que le des afecto, que le des amor, comprensión, que le des de tu bondad, pero también que le des límites, que le des dirección, que le des enfoque, que lo lideres, porque eso fue lo que nos pasó de chiquillos, eso fue lo que necesitamos de chiquillos, eso fue lo que probablemente no tuvimos. Y me atrevo a decir, en serio me atrevo a decir que no tuviste, porque yo no conozco hasta el momento alguien que haya tenido una figura paterna y una figura materna intachables, que los hayan guiado y que los hayan criado y que los hayan ayudado a llegar a ser, porque no los he visto. Ojalá la vida me sorprenda y me muestre estas personas, me digas, no andes generalizando. Si existen, bueno, yo no los he visto, si existen, y a mí no me tocaron, y ni nadie de los que conozco le tocaron. Pero está bien, porque a eso venimos. Pero está bien, porque de eso se trata el juego. Es como ser chiquito y que te escondan tus juguetes solo para que los encuentres. Como este juego bonito de que jugábamos de chiquillo a escondernos mientras uno contabas. ¿Para qué te escondías? Para que te encontraran. ¿Para qué se escondieron estos tesoros de tu ser? Para que los encuentres. ¿Para qué se escondió tu abundancia? Para que la encuentres. ¿Para qué se escondió tu valor? Para que la encuentres. ¿Para qué se escondió tu dignidad? Para que la encuentres. ¿Para qué se escondió tu amor? Para que lo encuentres. Ay, no, estamos muy ocupados. No, 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 yo tengo que... Ay, no. Tengo que trabajar, tengo que criar a mis hijos, tengo que preparar comida, tengo que sacar a pasear a mis mascotas, tengo que... yo no, no tengo tiempo. Bueno, ya tendrás más vidas por delante para volver a jugar. No, yo dije, no, yo ya esta vida, o sea...
Siempre se lo digo a David. Ya me tocó muy dura, ya le puse nivel legendario, ya en esta vida dejo de jugar. O sea, ya le puse nivel así, sí, nivel legendario. Ves que está en los videojuegos tu programas, nivel fácil, intermedio, difícil. Yo le puse legendario. No, yo ya dejé, ya. En esta vida encuentro a las princesas, en esta vida encuentro mis espadas, mis juguetes y ya, me retiro ya como ganador. Ya, por favor. Pregunta en los comentarios que si este vacío es la falta de autoaceptación de la sombra. Mira, yo creo que el vacío tiene que ver con una frecuencia o con un tema específico, pero indudablemente sí inicia con la autoaceptación de la sombra, con decir, no puedo decir palabras altisonantes aquí, pero sí empieza con aceptar, es en esas ocasiones en las que no hemos sido lo suficientemente éticos o morales como seres humanos. Comienza por aceptar en qué situaciones nos ha rebasado los límites sanos de pensamientos positivos y hemos tenido pensamientos autodestructivos incluso. En qué situaciones nos hemos pasado de la raya. Pero estas situaciones en las que hemos actuado de esa manera, en las que hemos tenido conductas instintivas, en las que hemos tenido conductas poco aprobadas por la sociedad, ahí es donde más fuerte nos ha llamado este vacío. Ahí es donde el subconsciente ha actuado a través de nosotros y nos ha llevado, iba a decir defender, no sé si sea la frase, nos ha llevado a defender esta máscara que hemos construido alrededor del vacío. O más bien, creo que este vacío nos ha absorbido lo suficiente. Es como si este vacío fuera un agujero de gusano y hemos orbitado lo suficientemente cerca de este vacío como para tener conductas no aprobadas por la moral o por las familias. Y entonces empieza este camino de encontrar dónde está nuestro vacío, empieza con la autoaceptación de esta sombra. Decir, sí, sí, me he comportado de esta manera, sí, he actuado de esta manera, sí, he tenido que llegar a estos actos. Y el camino entonces es voltear a ver hacia esta fuerza de atracción gravitatoria que nos ha jalado hacia estas conductas y en lugar de resistirla, imagínense la cantidad de energía que le tendrías que invertir para tratar de huir de un agujero de gusano o de un agujero negro, más bien un agujero negro que es el que jala. ¿Te imaginas la cantidad de energía? O sea, si tu vacío, ay, pues sí, sí es un vacío. Si tu vacío genera un agujero negro en tu ser y tú estás tratando de salir de ahí, ¿te imaginas la cantidad de energía que te va a tomar alejarte? No se trata entonces de tratar de huir de este agujero, de este vacío. Se trata de voltearlo a ver, de orbitarlo. En mi caso tuve que permitirme dejarme absorber para ver desde dónde se había gestado. Y adivinen qué, dentro no estaba la nada. Yo me dejé caer en este vacío, me dejé absorber. Nunca lo había hecho porque me daba miedo que dentro estuviera la nada, que yo perdiera la razón, me despersonalizara. Pero cuando lo hice, descubrí que dentro estaba un niño muy poderoso creando esta ilusión para llamar mi atención y decir, vienes acá y me das lo que no me dieron. Era mi niño interior creando todo esto diciendo, vienes acá y me das por favor aquello que no me dieron.
¿Me das, por favor, aquello que incluso me quitaron o aquello que cuando yo busqué tenerlo me juzgaron y me mutilaron? ¿Me lo das? Sí, claro. Aquí, ya estoy feliz, ya estoy contento. Sigamos experimentando la vida. Y para responder la pregunta de cómo me dejé absorber. Mira, primero tuve que, está fuerte lo que voy a decir. Tuve que bajar los límites de la moral y dejar de juzgar. Me permití actuar de esta manera instintiva, algo que no me había permitido, pero me permití actuar de esta manera, más allá de mis propios juicios morales y de mis propios juicios filosóficos, para observarme mientras tenía estas conductas instintivas, porque ven que de un lado está la intuición y del otro lado está el instinto. La intuición es aquello que buscamos al expandir la conciencia y al convertirnos en seres elevados. Pero así como desarrollas la intuición, así se va a desarrollar tu instinto. Y el instinto es la fuerza más brutal y poderosa de la naturaleza. Y el instinto lo único que busca es la preservación de la especie, la preservación del individuo. Y es una fuerza natural. Nosotros como seres humanos, entre comillas, desarrollados, conscientes y elevados, ya juzgamos y decimos, el león es malo por matar a la gacela, ay, sí, es feroz. Pero en realidad el león está siendo instintivo, es su instinto. Y creo que empiezo a concluir esta charla del día de hoy, esta enseñanza del día de hoy, diciendo que durante mucho tiempo mi intuición, por buscar mi intuición, me alejé de mi instinto. Y como instinto es necesaria esa fuerza. Y nuestro niño interior es el sistema nervioso de nuestros primeros 7 años, ¿ok? Para ponerlo en una perspectiva un poco más tangible para mí, tu niño interior es tu sistema nervioso de los primeros 7 años. Tiene memorias, tiene conductas, pero sobre todo tenía mucho instinto, porque como un animal y como parte de la naturaleza, tu cuerpo físico durante los primeros 7 años, adivina qué fue lo único y primero que buscó, la supervivencia. Y cuando hubo alguien que atacó o que mutiló, que le robó algo a esa supervivencia, se generó ese vacío, se generó ese descontrol, se generó ese caos. Y se creó una personalidad alrededor de. Permítete, me dicen que este tema requiere una parte 2. Sí, hagamos una parte 2 y en esta parte 2 yo me comprometo a traer un orden. Pero ustedes saben que yo también creo en la transferencia de frecuencia. Ustedes saben que uno de los mayores dones que yo tengo es que yo aprendo de la experiencia y cuando yo comparto, yo no comparto el diálogo, yo comparto la frecuencia que ya alcancé. Mi maestra le tiene un nombre a esto, y Keith también le tenía un nombre, pero se me olvidó. Luego se los comparto ahí en el grupo porque
Pero la idea básica es que si yo ya llegué hasta C y tú estás en B, yo a nivel frecuencia, por compartirte mi experiencia, te puedo llevar a C solo porque tú estás abierto a escuchar y a recibir estos temas que allá afuera nadie se atreve a decir. Pero bueno, para ir concluyendo, tu sombra, tu sombra más profunda, esa sombra que sientes que te domina, que no es refinada, esa sombra que sientes que es instintiva, que es salvaje, que es voraz y que te posee, en realidad, en realidad es la fuerza que tú generaste alrededor de un vacío. Es la fuerza que tú generaste para proteger un vacío. Es la fuerza que está, porque claro, cuando sentiste el vacío te sentiste vulnerable y usaste toda tu fuerza instintiva para protegerte como individuo y no desfallecer, como en la naturaleza. Pero ahí está tu valor, ahí está tu don, ahí está la frecuencia, ahí está el camino que viniste a jugar en esta encarnación. ¿Qué herramienta recomiendo para realizar, para llenar este vacío que no duela tanto? Como tal, una herramienta física te podría hablar, no te podría hablar de una herramienta física, te podría hablar más de la bondad en ti. Si ya tu conciencia se ha expandido y si ya tú has cultivado la bondad, el amor, la comprensión, dáselas a esa sombra, dáselas a esa parte tuya que es instintiva, que quiere explotar, que es iracunda. Tal vez te faltó, tal vez alguien traspasó tus límites personales en tu infancia y te sentiste invadido o invadida. Y en la actualidad, cuando alguien se te acerca, te dice algo, te llevan la contraria o te dan una orden, explotas en una ira tremenda. Y lo único que quieres es destrozar a esa persona como si tú fueras un león tratando de defenderse del ataque de otro león. Es una fuerza instintiva. Y es la fuerza que está jugando a defender esa transgresión que tú sentiste cuando estabas chiquitito o cuando estabas chiquitita. Permítete sentir primero esa ira, permítete vivirla, permítete encarnarla, abrazarla y decir, sí, esto también soy yo, esto también es Alberto, esto también es parte de mi historia, esto también cuenta, también es valioso, también es visto ante los ojos de Dios, esto también tiene luz, esto también es amor, esto también es fuerza vital. También es parte del universo, también es parte de la vida. Esto también es vida. Si tú te permites hacer eso contigo mismo, y entre más lo hagas y entre más lo abraces, más se va a ir desvelando el vacío y las situaciones que se generaron alrededor de ese vacío. Y entonces te vas a dar cuenta de qué es aquello que te estuvo haciendo falta todo este tiempo y te lo vas a empezar a dar. No te digo que explotes con alguien más, te digo que lo abraces, que lo vivas, que lo ames, que entiendas que esa parte tuya también merece amor, no juicio. Y verás cómo esa parte tuya, al sentirse amada, reconocida, validada, vista, deseada, valorada, afamada, pagada,
va a empezar a mostrarte tus secretos y te va a mostrar tu verdadero potencial, tu tu verdadera fuerza, porque has estado usando esa fuerza para defenderte. ¿Qué tal si usaras esa fuerza para crear, para florecer? ¿Qué tal si usaras todo tu instinto en lugar de defenderte o desvalorarte? Porque hay personas que se defienden, pero hay personas que se desvaloran. ¿Qué tal si usaras todo el instinto y toda la fuerza instintiva que has estado usando para mantenerte en carencia, la usaras para mantenerte en abundancia, para mantenerte en salud, para mantenerte en amor? ¿Quién serías? Porque ahí está, y ahora lo comprendo. Esa era la parte que me hacía falta. Ahí está la fuerza, ahí está la fuerza, ahí está tu vitalidad, ahí está tu dragón del Kundalini. Déjalo que salga, déjalo que ruja, establece límites y espero que vivas una vida con mucho instinto. Hermanos, me siento muy contento de haber podido transmitir en su mayoría las ideas que quería transmitir. Es un gran logro para mí poner palabras a una energía o sea, a una situación de vida que para mí fue muy abstracta. Te agradezco que estés escuchando esto, pero sobre todo agradezco que estés abierto a darle espacio a esta fuerza vital en tu vida, la fuerza de la naturaleza dentro de ti. Solo no la resistas. Te mando un abrazo, te mando mucha luz, te mando mucho amor. Te sostengo en la visión de abundancia, de valor, de amor, de verdad, de poder, de disfrute, de dignidad, de conexión. Nos vemos en la siguiente emisión del Salón de la Sabiduría con una enseñanza nueva y con un gran salto hacia adentro igual que siempre.